Buenas tardes, mi nombre es Joana Bastidas del quinto semestre de Administración de Empresas y les voy a hablar sobre la correlación lineal y la regresión lineal. Después de estudiar cómo hay que organizar, representar gráficamente y analizar un conjunto de datos a partir de algunos parámetros, nos proponemos a estudiar la relación entre variables. Por ejemplo, podemos determinar si existe alguna relación entre las variables peso y altura de alguno del conjunto de personas. La correlación, también conocida como coeficiencia de correlación lineal, es una medida de regresión que pretende cuantificar el grado de variación conjunta entre dos variables. Por tanto, es una medida de estadística que cuantifica la dependencia lineal entre dos variables, es decir, si se representa en un diagrama de dispersión los valores que toman dos variables del coeficiente de correlación lineal, señalará lo mal o lo bien del conjunto de puntos representados se aproxima a una recta. La regresión variable múltiple, que permite determinar el grado de dependencia de la serie de los valores x y y, prediciendo el valor y estimado que se obtendrá en el valor x que no se esté en la gráfica, en la distribución. Tenemos los tipos de regresión lineal simple, que se basa en estudiar los cambios en una variable no aleatoria. Afectan a una variable aleatoria en el caso de existir una relación funcional entre ambas variables, que puede ser establecida por una expresión lineal, es decir, su representación gráfica es una línea independiente. Tenemos la regresión lineal múltiple, que permite trabajar con una variable a nivel de intervalo o razón. Así también se puede comprender la relación de dos o más variables y permitirá relacionar mediante ecuaciones una variable en relación con otras variables, que sería una regresión múltiple, es decir, la regresión lineal múltiple cuando dos o más variables son independientes sobre una variable independiente o dependiente. Otro punto muy importante es el modelo matemático de programación lineal. Está dado por una serie de funciones variables en el cual se requiere determinar valores no negativos para dichas variables que maximizan o minimicen el valor de la función lineal, sujeta a ciertos números de limitaciones. Por ejemplo, el tamaño de una población, la demanda por un producto, la rapidez de la caída del objeto, la concentración de un producto, una reacción química, la expectativa de la vida de una persona cuando nace, la variación del área del terreno de acuerdo a su función. Tenemos el gráfico de dispersión. Los gráficos de dispersión se usan para trazar puntos de datos en un eje vertical y uno horizontal, mediante el cual se demuestra cuando se afecta una variable a otra. Cada fila de la tabla de datos la representa un indicador cuya función depende de sus valores en las columnas de las cuales se establecen los ejes X y Y. Se pueden usar varias escalas en el eje que se use cuando se desee comparar varios indicadores de los ejes distintos. Se puede establecer una tercera variable para que corresponda con el color o el tamaño, por ejemplo, un gráfico de burbuja. De los indicadores lo que varía es la dimensión, más a la gráfica se le agregaría. Si se aplica al crear el análisis de los gráficos de dispersión, puede mostrar información
de las líneas de referencia o varios tipos distintos de curvas. Estas líneas o curvas podrían, por ejemplo, mostrar si los puntos de los datos se adaptan bien a un ajuste de curvas polinómicas determinado, o resumir un conjunto ajustado a un modelo de describir los datos y mostrar las curvas. Depende a la socialización. La curva normalmente cambia su aspecto en función a los valores de los análisis. Al pasar por encima del ratón, por ejemplo, una sugerencia, su herramienta se calculará la forma que se va a graficar.